Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez transmitiendo para tener este tiempo, este estudio bíblico devocional que tenemos todos los martes y los jueves. Hoy estoy un poco atrasado porque, bueno, tuve una actividad antes, pero vamos a ir a la palabra de Dios. Yo quiero comenzar con una oración, bendecir tu vida y pedirle a Dios que nos guíe y que nos ilumine acerca de estas palabras de Jesús que estamos estudiando todas las semanas en el Evangelio de San Juan. Hoy vamos a estar en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, desde el verso 19 hasta el verso 29, 10 versículos. Vamos a orar a Dios para que el Señor esté abriendo el entendimiento y revelándonos su palabra en esta tarde. Padre, te doy gracias por este momento. Gracias por este tiempo que vamos a estar estudiando, leyendo y también escudriñando las palabras de Jesús. Yo te ruego que te nos reveles, Señor, y que nos des esa claridad de aprendizaje espiritual que nos da tu palabra. Que tu palabra penetre, que caiga en buena tierra y sea una palabra fructífera, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, venimos estudiando el paralítico de Betesda, la sanidad de Jesús y cómo después que este hombre fue sanado, los religiosos de su época, los fariseos, lo acusaban a Jesús, lo atacaban por haber hecho un milagro en el día de reposo, en el día sábado. Y ahí Jesús empieza a demostrarles, empieza a explicarles y empieza a exponer lo que era su ministerio, lo que es su autoridad. Y este es el pasaje que hoy vamos a escudriñar, la autoridad de Jesús, la autoridad del Hijo de Dios. Entonces dice así la palabra de Dios en Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo a los fariseos: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este es el punto donde Jesús declara su conexión con Dios, declara su divinidad misma, ¿no? Declara que Él es el Hijo de Dios y al mismo tiempo que es Dios también. Entonces Él está haciendo una exposición a los fariseos que lo están acusando de que con qué autoridad hacía esas cosas, y Él está diciendo en el versículo 19 que Él hacía la perfecta voluntad de Dios, porque dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, así también lo hace el Hijo igualmente. Acá Jesús está diciendo que Él vino a esta tierra para hacer la perfecta voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Él no vino para hacer su voluntad, vino para ser un representante fiel y para cumplir el propósito de redención
con el cual Él fue enviado a la tierra. Él nació ya con un propósito. Su propósito era el plan de Dios de redención, de instalar el reino de Dios en la tierra y de abrir la puerta de ese reino por medio de su obra y su sacrificio en la cruz. Por medio de su resurrección, también manifestar esa promesa, ese poder, esa vida que también íbamos a tener nosotros los cristianos que caminamos como discípulos de Jesús. Entonces, Jesús es el ejemplo de alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿no? Que buscó hacer la voluntad de Dios y la hizo perfectamente porque el Padre le revelaba todo lo que él tenía que hacer. Entonces el verso 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Dice, el Padre le muestra al Hijo todas las cosas que hace, y mayores le mostrará para que Jesús esté exhibiendo, esté manifestando a Dios, manifestando a Dios en su vida, manifestando a Dios al mundo, en sus obras, y todo esto era para que las personas pudiesen creer, pudiesen tener fe, pudiesen ser salvas, ¿no? Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto tiene total consonancia con lo que nos dice Juan en el capítulo 1, que en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces Jesús está diciendo acá, ratificando lo que ya Juan dijo en el capítulo 1, que Él es el que da la vida. Toda persona que no está en Cristo está muerta, dice la palabra, en sus delitos y pecados. Jesucristo dijo que Él vino para darnos vida, y una vida abundante, una vida plena, una vida satisfactoria. Acá Jesús está ratificándose a sí mismo como la fuente de la vida. En Él estaba la vida de Dios, la vida de Dios, y dice el Padre a los que quiere da vida, dice así también el Hijo a los que quiere da vida. Y sigue diciendo de sí mismo en el verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto es una realidad, es una verdad muy fuerte que les está exponiendo Jesús a los religiosos, ¿no? Él está diciendo que hay una honra que Dios le ha dado al Hijo, a Jesús, y el que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. Por eso también Jesús dice que nadie puede ir al Padre si no va por medio del Hijo, ¿no? El único camino a Dios, el único camino al Padre, es el que nos abrió Jesús, es el camino abierto por Jesús. Y ese camino todavía está abierto, es un camino primero que comienza con el arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a Jesús, a hacer contacto con la fuente del perdón de nuestros pecados, y ese perdón de pecados nos reconcilia con Dios y nos aplica la justicia de Dios, que ganó Jesús por su obra en la cruz a favor nuestro. Entonces, lo que Jesús está diciendo, dice, para que todos honren al Hijo, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, porque la justicia, si Dios tuviera que juzgar, realmente la humanidad quedaría totalmente aniquilada por el juicio de Dios, porque nadie puede cumplir con la justicia de Dios. Entonces dice, el Padre le dio el juicio al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo era el que iba a cumplir nuestra justicia. Por medio de Jesús, nosotros somos considerados justos a los ojos de Dios, no por nuestra propia justicia, sino que por la fe nos apropiamos de la justificación que Jesús otorgó por medio de tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar, Dios tomó ese sacrificio como un sacrificio pertinente,
como un sacrificio completo, como un sacrificio propicio, quiere decir que alcanzó para perdonar los pecados de la humanidad pasada, presente y futura. Quiere decir, es absolutamente completa la redención de Jesús. Entonces ahora Él es el que juzga. Jesús es el que ha declarado que aquellos que están en Él somos declarados justos, porque nos ponemos bajo el manto de la gracia que se abrió por su sacrificio y muerte y resurrección en la cruz. Así que sigue diciendo el verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí esta es la raíz del Evangelio. El Evangelio, que significa la buena noticia, esta es la raíz de ese Evangelio. El que oye la palabra de Jesús, oír a Jesús y creer en Jesús, y cree al que me envió. Creer en Jesús es creer también en Dios que le envió a Jesús. Pero oír la palabra no significa oírla solamente como nosotros tenemos el entendimiento de que es oír algo, sino que Jesús está diciendo, el que atesora mi palabra, el que toma mi palabra como algo verdadero, como algo precioso, como algo valioso, como la fuente de la vida, de la salvación, dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Se abre el camino y tiene vida eterna, dice, y no vendrá a condenación, no vendrá a condenación. También dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La condenación es la descalificación de nuestra conciencia, que nos dice que estamos mal con Dios. Cuando una persona está condenada, está en culpa, no puede recibir el perdón de Dios y tampoco tiene paz de Dios, porque la paz de Dios en el interior se recibe cuando nosotros caminamos en luz, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y cuando vamos con ese arrepentimiento a aquel que es la fuente del perdón y también la fuente de la vida, que es Jesús. Entonces la vida cristiana consiste en ese seguir a Jesús con esa actitud de arrepentimiento, pero también con una actitud de libertad. Una actitud de libertad, nos libertó de la culpa del pecado, porque Él mismo llevó nuestra culpa sobre Él en la cruz. Así que nosotros debemos caminar como cristianos en libertad, debemos tener en nuestro corazón total conciencia de que Dios nos ha perdonado y que nos sigue perdonando y que ese canal de gracia está todavía abierto y que por ese canal de gracia, si nosotros caminamos en esa actitud con el Señor, vamos a tener la vida eterna. Dice, mas ha pasado de muerte a vida, muerte a vida. Hay una sola vida verdadera, es la vida que Jesús nos da cuando nosotros nos reconciliamos con Dios. La vida biológica que vive la mayoría de la gente no es la vida que Dios quiere que vivamos, es solamente la vida biológica, es la vida natural, pero la verdadera vida es el corazón del hombre conectado con la fuente de la vida que es la que proviene de Dios. Cuando el Señor nos da el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo es el Espíritu de vida, es aquel que nos vivifica, es aquel que nos da lo que nos falta, que es la naturaleza divina en nosotros, con la cual fue creado Adán y Eva y Jesús vino para restaurar. Entonces, el ser humano completo es aquel que tiene la vida de Dios por el Espíritu Santo y después tiene su vida almática y tiene su vida natural, su vida material. Entonces sigue diciendo Jesús, hablando de este tema, dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirá, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad a hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, le dice Jesús,
porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús está hablando del tiempo de la resurrección de los muertos. Jesús nos está diciendo en este pasaje que nadie va a quedar en la tumba, todo el mundo va a resucitar, todos los cuerpos muertos volverán a la vida cuando el Señor llame a resurrección, cuando llegue el tiempo final donde va a ocurrir lo que dice Jesús, el tiempo del juicio de Dios, el tiempo del juicio, el tiempo de juzgar a la humanidad. Entonces dice, no os maravilléis, dice, vendrá la hora donde todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y todos saldrán, todos resucitarán, dice, algunos, dice, resucitarán, dice, a vida, y los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. ¿Esto es cielo o es infierno? Esta es una realidad. Jesús tiene el poder que Dios le dio para resucitar a los muertos. Los que creen en mí, dijo Jesús, aunque estén muertos, resucitarán. Pero los que creen en Él resucitarán para vida eterna, para una eternidad con Dios, preparada con Dios de plenitud, una vida eterna que nunca debió terminar de lo que fue creado en el Edén, pero terminó por el pecado, se arruinó, pero viene el tiempo de la restauración. Entonces es necesario que nuestros cuerpos, si estamos muertos cuando venga el Señor, resuciten, y si estamos vivos, dice, seremos levantados y transformados en los aires con un cuerpo glorificado como el cuerpo que tenía el Señor Jesús cuando resucitó, ¿no? Así que esta es nuestra gran esperanza, esta es la gran esperanza de la humanidad, que todo el que oye la palabra de Jesús y la cree, dice, tiene vida eterna, y cree a Dios que le envió. El creer que Jesús es Dios, es la persona de Dios encarnada, para que podamos nosotros ver a Dios en Él, para que podamos comprender a Dios y el propósito de Dios en sus palabras, en sus obras, en sus milagros y también en su dependencia del Padre. Que el Señor haga de nosotros también personas que buscamos hacer la voluntad de Dios, personas que podamos transmitir este mensaje, que Jesús es el Hijo de Dios, y que es la fuente de salvación, y que es la fuente de resurrección, y que es la fuente de vida, y la fuente de vida abundante. Así que bueno, hasta aquí dejamos este pasaje que nos habla de la autoridad de Cristo, él mismo hablando de quién es Él con Dios. Es el Hijo y Dios es su Padre, pero todo lo que el Padre tiene lo dio al Hijo, y todo lo que el Padre tiene para nosotros lo vamos a alcanzar también por medio del Hijo, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y no hay otro camino, y no hay otra verdad, y no hay otra vida. Así que lo que nosotros tenemos que disponernos en nuestro corazón es a menguar en nuestra voluntad para decidirnos a hacer su voluntad, para que Él crezca en nuestro interior y también nosotros seamos personas que podamos expresar a Jesús a través de nuestro corazón y también de nuestras actitudes y de nuestras obras, de nuestros hechos. Dios te bendiga. El jueves va a seguir Roque con este tema. Hasta aquí dejamos hoy este tema tan importante donde Jesús les habla a los fariseos que Él tenía autoridad sobre el sábado, que Él era el creador del sábado, así que Él podía hacer en el día sábado, y de hecho lo hacía para demostrar su poder, su autoridad y su soberanía sobre todo lo creado, inclusive el día sábado. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.